Perfecto. Vamos a estar tocando temas de consumo. Cuando hablamos de consumo, es consumo masivo, alimentos, bebidas, perfumería y limpieza con de barra. Vamos a ver algo de otras áreas también. Eh, bueno, cómo es la distribución del consumo en los distintos canales, qué sucedió y cómo estamos en la Argentina en lo que respecta a ingresos e inflación, qué sucedió con las marcas durante el acumulado de este año y qué sucedió en el pasado. ¿Qué pasó con el e-commerce? Sí, y la verdad que estaba en duda de dejarlo, sacarlo. Nosotros todos los años, alrededor de octubre, noviembre, trazamos un modelo, ¿sí?, de consumo que toma, que toma como relación un montón de variables, no solo la historia del consumo, sino las distintas variables que de alguna manera, directa o indirectamente, terminan afectando el consumo, como inflación, tipo de cambio, incremento de salarios y demás, donde sobre eso hacemos siempre una proyección para lo que puede llegar a ser el año que viene, ¿sí? Y en el año a veces vamos ajustando, depende de cómo va transcurriendo el año, ¿sí? Pero generalmente trimestralmente le vamos pegando un refresh al modelo, y en general somos bastante asertivos en las proyecciones, pero hay cosas que son difíciles de prever, como en su momento la pandemia, ¿sí? Y bueno, ahora no tenemos hoy claridad de cuál es el tipo de cambio con el que nos vamos a manejar, ya sea oficial, blue y demás, por ende este proyectado, tomémoslo con pinzas, sí, era hasta hace 3 semanas atrás prácticamente, ¿sí? Bien, un poco lo que decíamos, ¿no? Tuvimos 2 años fuertes de todo lo que tuvo que ver con pandemia, cuarentena, donde tuvimos no solo pérdida de consumo, sino pérdida de familiares, cierre de comercios, bastante golpeados, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y la cuarentena profunda que tuvimos en Argentina impactó muchísimo sobre los comercios y más aún sobre rubros específicos, ¿sí? Ahora, si vamos a hablar de lo que tiene que ver con consumo masivo, productos de alimentos, bebidas, perfumería y limpieza, con código de barra de origen, ¿sí? El famoso PGC, que está armado por más de 270 categorías, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es trazar una serie de volumen vendido y vamos haciendo variaciones o serie de variaciones contra el periodo siempre inmediato anterior. Entonces, ¿cómo se lee este gráfico? ¿Sí? Acá arranca la serie desde el 2012, ¿sí? Y en el 2012 crecimos en volumen de productos de consumo masivo 2,2% sobre el 2011, ¿sí? El 2013 tuvimos un crecimiento de casi 3% contra el 2012 y así sucesivamente todo el gráfico, ¿sí? La realidad es, bueno, las barras que están en roja son valores negativos, ¿sí? Al cierre del 2021 teníamos 6 años consecutivos de caída de consumo, ¿sí? Donde el último año de crecimiento había sido el 2015, ¿sí? Con un crecimiento del 2,5, pero contra una caída que había tenido el 2014, pero a partir de ahí, a partir del 2016, empezamos a tener una caída donde se iba haciendo una escalera descendente y parecía que en el 2019 íbamos a terminar prácticamente con una variación cero neutra, ¿sí? Bueno, ahí ocurrió la peor caída, ¿sí?, de toda la serie, 7 puntos de caída de consumo. En el 2020, luego y producto de la pandemia, de la cuarentena, donde en marzo la gente, ¿sí?, la cuarentena se declara el 19 de marzo en Argentina, la semana anterior ya se empezaba a ver fuertes incrementos de consumo de productos básicos, principalmente relacionados con todo lo que tenía que ver con higiene y con cuidado personal, donde explotó el alcohol, el papel higiénico, desinfectantes y un montón de otros productos relacionados con el virus, ¿sí? O que la gente pensaba que estaba relacionado de alguna manera con el virus y le generaba una necesidad de salir a estoquearse de esos productos. Hubo un sobreestoqueo que luego lo vamos a ver, ¿sí? Por eso es que el 2020 prácticamente cerró flat contra lo que fue el peor año de la serie, que fue el 2019, con una caída de 7,3, ¿no? Digo, ese casi cero del 2020 no quería decir que estábamos bien, ¿sí? Y el 2021 tuvo un cierre negativo también del 2,1,
¿sí? Que si lo comparamos contra la base del 2019, que decimos, bueno, el 21 contra el 20, estamos hablando 2 años en cuarentena o en pandemia, comparémoslo contra un año donde no estaba todavía la cuarentena, ni siquiera la pandemia declarada, salvo apenas a fin de año, ¿sí? Pero recordemos que fue un año de una caída de un 7,3. Bueno, el 21 comparado contra el 19, aún así dio una caída de 1,3 puntos en lo que tiene que ver con consumo. ¿Qué canales estamos tomando acá? Acá estamos haciendo la suma en este chart de lo que es cadenas de supermercado y autoservicios independientes. ¿Sí? Independientes es que tienen menos de 3 bocas. ¿Sí? Entonces, esos son los dos canales que estamos tomando en este chart, donde ahora vamos a ver que se comportaron de manera distinta. ¿Sí? Pero en el 2022 también vamos a notar ahora que se observa ya un crecimiento positivo. Bien, estábamos hablando recién del total self, que es esto que tenemos acá arriba, ¿sí? Donde ya estamos mirando datos de mayo 22 contra mayo 21, o lo que más nos interesa quizás es el acumulado del año, ¿sí? Para ver cómo venimos, ¿sí? En el cierre a mayo, un 5% de crecimiento de consumo, donde ese 5%, y acá estoy tomando los dos canales, autoservicios y cadenas de supermercado, ese 5%, ¿sí? En GBA tuvo una caída de 2,6 y en el interior tuvo un crecimiento de 10 puntos. Después vamos a desarrollar de dónde viene ese crecimiento. Ahora, si abrimos este dato en canales, vemos que los autoservicios en el acumulado del año tuvieron un crecimiento del 8,4, ¿sí? Y las cadenas de supermercado un crecimiento de 1,3. La realidad no es que los autoservicios están haciendo cosas maravillosas, sino que en el año anterior habían tenido una caída de doble dígito, incluso en muchos meses. Entonces se están comparando contra una base bajísima, cuando las cadenas de supermercados estuvieron estables en consumo, en algunos meses con una variación apenas negativa, en otros meses con alguna variación apenas positiva, ¿sí? Entonces se compara contra una base más estable de supermercado y una base bastante más ventajosa para mostrar la tendencia que está mostrando ahora el autoservicio, ¿sí? Que fue muy baja la base del autoservicio. Ahora, si vemos el acumulado del año con crecimiento, ahora cuando nos vamos a mayo, ya vemos que ese crecimiento se empieza a frenar, ¿sí? De hecho, el total self, ¿sí? Da 0,4, el autoservicio apenas un punto positivo y el self cadena, las cadenas de supermercado, apenas 0,2 negativo. Ahora, en volúmenes de consumo, ¿a qué niveles estamos? Acá tenemos la serie desde enero de 2019 de unidades total, unidades vendidas, de todo lo que tiene que ver con la canasta de consumo principal o de consumo masivo. Y podemos decir que ahora, en el primer trimestre del 22, que fue donde más crecimiento tuvimos en el 2022, ¿sí? Estábamos a niveles de lo que fue el primer trimestre del 2019. ¿Sí? ¿Por qué crece el interior? Son múltiples las razones del crecimiento del interior. El primer cuatrimestre fue el principal impulso, ¿sí? Y se fue dando en las distintas regiones, donde vemos que Andina creció al 18%, el litoral al 16%, Córdoba al 18%, GBA, que es capital más periferia, ¿sí? Todo lo que es el AMBA con una caída de -2%, el resto de la provincia de Buenos Aires, todo lo que es provincia menos AMBA, ¿sí? Más todo el área sur al 6%, ¿sí? Y tuvo una muy fuerte incidencia en todo esto el tipo de cambio, el previaje, ¿sí? Y los 2 años de cuarentena, donde si bien el año pasado la gente se había tomado vacaciones, pero quizás no en los niveles que se tomaron estos años, ¿sí? Este año cualquier charco, cualquier arroyo era una excelente excusa para irse a descansar, a desenchufarse, y explotaron las ventas en el interior en las distintas regiones. Tanto
en el canal supermercado, pero más aún en lo que tiene que ver con el autoservicio. Sí, pero recordemos también que el autoservicio venía de una base baja. Pero la imposibilidad de viajar al exterior, ya sea por restricciones, por test PCR, por fronteras terrestres cerradas, por tipo de cambio, y además la facilidad del previaje, hizo que el primer cuatrimestre fuera muy positivo para el interior. Además de eso, ¿sí? Acá lo que vemos son distintos tipos de industria, ¿sí? Alojadas en distintas áreas del país, todas relacionadas con el interior, que van teniendo crecimiento en dólares con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Sí? Donde Girasol vemos que está al 122% de crecimiento en dólares, el sector algodonero al 100, casi 103% contra el mismo periodo del año anterior, ovoproductos al 65%, maicero, toda la industria maicera casi al 60%, la industria lanera al 55%, los ingenios azucareros al 32%, toda la parte forestal al 45% casi, y la industria arrocera al 32%, y estamos hablando en dólares. Por ende, uno de los factores fue el turismo interno y el previaje y el tipo de cambio y todo lo que mencionamos recién. Otro de los factores es mayores ingresos en lo que es el interior del país. Y otro de los puntos que también impacta, y esto hasta ahora se está viendo todavía un poco tímidamente porque este es el acumulado al mes de abril, ¿sí? Donde teníamos todavía un enero y febrero con algunas fronteras terrestres, con algunos países cerradas, ¿sí? Uruguay creo que terminó abriendo sobre mediados de febrero. Eh, y si acá, ¿qué comparación estamos haciendo? ¿Sí? Si el total self-cadena, ¿sí? Estaba dando en el acumulado a este periodo un crecimiento de 1,2, si los mayoristas estaban dando un crecimiento en consumo principal de 0,7, ¿sí? Hicimos un análisis donde fuimos a buscar ya sea tanto cadenas de supermercados de mediana y grande superficie y mayoristas colaboradores en ciudades que tengan pasos fronterizos, ¿sí? Y ahí empezamos a ver que debido al tipo de cambio, y seguramente ahora con julio, con lo que pasó la semana pasada, durante el mes de julio vamos a ver una aceleración de este proceso, ¿sí? Aquellas tiendas de mayorista y supermercados que tienen frontera terrestre con Uruguay, cuando a nivel país se crecía al 1,7 o al 0,7%, dependiendo si era supermercado o mayorista, ¿sí? En las tiendas que tienen paso fronterizo con Uruguay se crecía a 9 puntos, en las tiendas con paso fronterizo con Brasil a 17 puntos y en las tiendas con paso fronterizo con Paraguay 22 puntos. No tenemos no tenemos colaboradores en ciudades con paso terrestre con Bolivia, pero sí tenemos contacto con algunas cadenas que nos cuentan que no están muy lejos de ahí, ¿sí? Que hay un movimiento de consumo del otro lado de la frontera muy, muy fuerte. Cuando revisamos las canastas, ¿sí? O qué familias de productos, vemos que todas tienen crecimientos, alimentación con un 16%, vemos que bebidas son las que más impacto tiene y principalmente bebidas con alcohol, pero impulsivos también y toda la parte de limpieza, que si bien acá la tasa se ve en menor medida en volumen, hay categorías que por tener un alto valor de producto, ¿sí? Como por ejemplo todo lo que tiene que ver con jabón en polvo, ¿sí? Tienen crecimientos muy importantes. Cuando lo vemos a nivel categorías, bueno, vemos que aperitivos listos para beber crece al 130%, en unidades estamos hablando, gaseosas al 64%, chocolates en tableta al 63%. Digo, acá vamos recorriendo las distintas categorías que están teniendo crecimientos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasa en el total país y menos en GBA. ¿Sí? Entonces, bien, entre las distintas industrias del interior que van generando crecimientos en dólares muy por encima de la media, ¿sí? Entre lo que veníamos hablando de lo que impactó el primer cuatrimestre, incluso hasta abril,
con las Pascuas metidas en abril, con todo lo que tuvo que ver con la parte de vacaciones e interior, ¿sí? Y el comercio fronterizo, más la base baja de autoservicios en interior, es que el interior viene creciendo en punta hasta ahora, por lo menos hasta el mes de mayo, ¿sí? En lo que tiene que ver con consumo masivo. Ya si nos metemos estrictamente en el canal supermercado, ¿sí? Acá lo que tenemos es la evolución en facturación total, ¿sí? Donde acá no solo hablo de consumo masivo, sino también estoy agregando el resto de los sectores, electro, textil, el perecedero pesable y demás, donde cerró en el 2021, ¿sí? En 1,3 billones de pesos, con un crecimiento, con un crecimiento por encima del 60%. Ahora, si vemos cuál fue el crecimiento en facturación, ahora si vemos cuál es el crecimiento hoy al acumulado de mayo, ¿sí? Estamos en un crecimiento del 62,6%, donde si vemos la información por formatos, y acá dividimos las distintas tiendas en formato de metraje, de 0 a 500, de 500 a 2000 metros, de 2000 a 5000 y más de 5000, vemos que es primero la proximidad, ¿sí? Por desarrollo y también por aperturas, ¿sí? Que son los que están teniendo una tasa mayor de crecimiento del 67%, pero la segunda superficie que más crece son las superficies más grandes, mayores a 5000 metros, los hipers, básicamente, con un crecimiento del 63,5% en lo que va del acumulado del 22 al mes de mayo. Si lo vemos por región, si lo vemos por región, estábamos hablando de casi un 63% de facturación, donde vemos que el litoral norte crece al 71%, Cuyo al 67%, creciendo por encima también, sur al 65%, Cava por debajo, ¿sí? Y lo que es periferia por debajo también. Entonces, toda la parte de GBA, también en el canal supermercado y sacando los autoservicios de lado, ¿sí? Creciendo por debajo de lo que es el resto del país. Bien. En lo que respecta a sectores del canal supermercado, ¿sí? Acá tenemos el 100% de la facturación abierta en los distintos sectores y el crecimiento del acumulado del año. Y debajo tenemos el peso de cada uno. Aquí tenemos consumo principal, PGC o alimentos, bebidas, perfumería y limpieza, de lo que veníamos hablando antes, que crece a nivel nacional por debajo del casi 63% que crece el total supermercado, creciendo al 61%, pero pesa el 65% del negocio. ¿Sí? ¿Cuáles son las áreas que están creciendo por encima? Bueno, electro a mayo, ahora cuando tengamos los datos de junio e incluso de julio con las ventas de la semana pasada, sí, este crecimiento va a ser todavía mayor. A mayo electro creciendo al 71% y pesando el 7% dentro de la estructura. Bazar creciendo al 81% y pesando el 7% dentro de la estructura. Carnicería, por ejemplo, con fuerte peso, 11% de todo lo que se factura en el canal supermercado pertenece a carnicería, ¿sí? Donde creció al 57%, fiambrería creció al 59%, frutas y verduras al 61%, panadería ya con más crecimiento, y después toda la parte de textil, pero con menor peso, y de platos preparados, de deli o roticería dentro del supermercado, con menor peso todavía, sí creciendo a tasas un poco mayores. Ahora, ¿cómo venimos en el mes de junio? ¿Sí? En junio, en el total nacional, acá tenemos el avance de las distintas semanas. ¿Sí? Este viernes vamos a estar entregando lo que es la semana 26 y haciendo también el cierre de mes, pero en el acumulado a junio estamos en un crecimiento en facturación del 72%, ¿sí? Por encima del 63% que estábamos viendo del acumulado de año que vimos recién en el chart anterior. Y cuando lo vemos por regiones, ¿sí? Seguimos teniendo un Cuyo por encima del 80% de crecimiento en facturación, al 88%, litoral norte al 82%, ¿sí? Y ahí tenemos, bueno, en este caso Capital Federal con un crecimiento por encima de lo que fue la media, y en el caso de periferia apenas por debajo de lo que fue la media, ¿sí? Y otras áreas como NOA y como Sur también por debajo de lo que es el acumulado total país. Ahora, ¿cómo estamos a nivel transacciones?
¿sí? Acá tenemos una comparación en cantidad de tickets, en cantidad de transacciones hechas en los distintos formatos del canal, donde tomamos base 100 en lo que eran los datos del 2019. Entonces, acá podemos ver el formato de proximidad de 0 a 500, 500 a 2000, 2000 a 5000 y más de 5000, ¿sí? ¿Cómo le fue en cantidad de transacciones? Donde hoy estamos al 105%, o sea, hay más tickets de lo que había en el 2019. Obviamente, en el 20 y en el 21 por la cuarentena se cayó todo lo que tuvo que ver con transacciones, eso impactó en todos los canales, pero en el resto, en todos los formatos, pero en el resto de los formatos no llegamos a la base 100. De hecho, 500 a 2000 está al 91% de lo que era el 2019, 2000 a 5000 está 15 puntos abajo de lo que era el 2019 y los hipermercados están 19 puntos abajo en transacciones de lo que era el 2019. Aquí tenemos una evolución de qué fue pasando con el ticket promedio en pesos, ¿sí? Donde acá obviamente impacta la inflación, cómo pasamos en proximidad de 315 pesos a un ticket promedio de 1135, ¿sí? Y en los hipermercados donde pasamos en un ticket promedio de 2600, casi 2700 pesos a 9500 pesos en 2022. Pero en unidades, ahí podemos desafectar la inflación y vemos que la proximidad recuperó algo de unidades, pasó de 7,1 a 7,7, pero el resto de los formatos, en algunos casos no, se mantienen flat, ¿sí? 500 a 2000 mantiene o apenas cae 0,2, 19 contra 21. ¿Sí? En el 2000 a 5000 metros sí hay un crecimiento de 1,2 puntos, pero en las grandes superficies se mantiene estable y hubo mayor venta de unidades durante la pandemia, 2020 y 2021. ¿Sí? Recordemos que parte de la venta online, como parte fuerte de la venta online está asociada a las tiendas de grandes superficies. ¿Sí? Pero acá nosotros recibimos la venta online de todas las cadenas, ¿sí? Y en general, salvo las tiendas de depósito, que son de donde salen los grandes electros que no están en tienda, ¿sí? Siempre la tenemos asociada a la tienda física, la venta, ¿sí? A la tienda física que corresponde. Entonces, en base a eso, le vamos asignando el formato, más allá de que sea un canal online. Igual tenemos un apartado aparte, justamente para charlar del canal online. Ahora, si comparamos esta información contra lo de los distintos países para ver cómo estamos parados, sí, tenemos en el canal supermercado de Uruguay un ticket promedio de 7,6 unidades, bastante menos de lo que estábamos viendo en Argentina, y un valor en dólares de $20 el ticket promedio, ¿sí? Tomando la cotización en este momento de 42 puntos, ¿sí? 42 pesos uruguayos sobre dólar. En el caso de Paraguay, un ticket promedio de más unidades al uruguayo, ¿sí? Con casi 12 unidades, y un ticket promedio más económico que en Uruguay, $14 por ticket. En el caso de Argentina, y acá estamos tomando una tasa de cambio de hace unas semanas atrás, de 202, pero la realidad es que no debe andar muy lejos de esto, porque si bien el tipo de cambio se disparó, tomando el blue, obviamente, bueno, es sabido también que se aceleró la inflación, ¿sí? Y hay listas nuevas en los distintos canales, entonces no va a estar muy lejos de esto, donde tenemos en Argentina 14,6 unidades promedio en todo lo que tiene que ver con el canal formal y $20 el valor, ¿sí? Donde estamos viendo que por la misma plata que en Uruguay se están llevando el doble de unidades, ¿sí? En el caso de Perú, 12 unidades promedio contra un ticket promedio en dinero de $21, y en el caso de Colombia, casi $20 promedio contra 7 unidades, ¿sí? Ya más comparable contra lo que es Uruguay. Bien, para entender un poco el porqué de, si bien veníamos hablando de crecimiento, de consumo del interior y demás, bueno, ¿cuáles son las limitaciones, ¿no? A las cuales nos enfrentamos todos los días como fabricantes o como detallistas, ¿sí? Un trabajo que nosotros empezamos a realizar en la pandemia es tratar de entender cómo está distribuido el ingreso de los argentinos, ¿sí? Donde
a mayo 22 estamos hablando de 2,3 billones de pesos que circulan en la economía argentina a modo de ingreso, donde el 26% de esas personas que reciben ingresos, sí, el 26% de esos ingresos pertenece a jubilados y pensionados. ¿Sí? El 22% son asalariados privados, el 15% otros que no están registrados, el 14% públicos, el 9% planes sociales, y si empezamos a sumar, ya tenemos casi un 50% que depende del Estado, ¿sí? 26 más 14 más 9, ¿sí? Luego tenemos monotributos 6%, empleadas domésticas no registradas 3%, empleadas domésticas registradas 2%, autónomos 2% y monotributo social 1%. ¿Sí? De estos 2,3 billones de pesos, ¿sí? Bueno, obviamente ese bolsillo mensual se destina a todos los gastos que tenemos en cada uno de los hogares, ¿sí? Atención médica, colegio, gastos de movilidad, y gastos de compras de supermercado, ¿sí? Consumo masivo representa 190.000 millones en los distintos canales, ¿sí? De estos 2,3 billones. ¿Sí? Y el PFT, que sería toda la parte de frescos, ¿sí? Otros 270 millones. Sumando consumo masivo más PFT, más carnicería, frutas y verduras, estamos hablando del 25% de lo que se mueve en dinero en todos los meses. Ahora bien, y acá vamos a empezar a relacionar ingreso con consumo, ¿sí? Acá tenemos dentro de este chart tres gráficos a seguir. Primero, el de barras naranjas, que no es ni más ni menos que las variaciones mensuales de consumo a lo largo de, desde enero 2016, que compara contra enero 2015, ¿sí? Hasta, en este caso, entramos a marzo 22, ¿sí? Pero la serie se sigue comportando de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Bueno, acá vemos básicamente cuándo fue la caída de consumo, todas estas barritas que están del eje hacia abajo y con valores negativos fueron las distintas caídas de consumo, ¿sí? Acá tenemos algunas recuperaciones. Aquí tenemos este 16,2, fue la declaración de la cuarentena y la gente que salió a estoquearse. Se creció 16% en unidades vendidas contra marzo del año pasado y siguió impactando en el mes de abril, ¿sí? Eso fue lo que hizo que el 2020 cerrara flat contra el 2019, ¿sí? Pero bueno, acá no nos vamos a enfocar en consumo, sino en relacionar las otras dos curvas, que una es inflación, que es la curva celeste, y la otra es actualización mensual salarial, que es la curva verde. Básicamente, cuando las curvas van de la mano, ¿sí? La tasa empieza a ser cada vez menos negativa e incluso empieza a ser un poco positiva. Ni hablar si el salario le gana un poquito a la inflación. ¿Sí? Entonces los meses de paritarias son los meses donde empezamos a ver una recuperación de consumo, ¿sí? Y los meses que están en el medio de las paritarias donde vemos que se empieza a calmar esa tasa tratando de ganarle un poco el consumo, ¿sí? O de ser un poco más descendente. Ni hablar aquellos meses donde se dispara el tipo de cambio, ¿sí? Y de repente tenemos eso afectando el combustible, las listas de precios, ya sea en detallistas o los valores de la obra social, digo todo, ¿no? Que termina afectando al final del día el ingreso. Entonces, y recuerden que estamos hablando acá, que estamos midiendo consumo, estamos hablando de productos básicos, ¿sí? Hay productos de mayor valor agregado dentro de acá, sí, está champagne, están productos con mayor valor agregado y demás, pero estamos hablando de canasta básica, ¿sí? No estamos hablando de durables, ¿sí? Entonces, apenas el salario le empieza a ganar un poquito a la inflación, se empieza a notar en el consumo y cuando sucede la inversa, se empieza a notar también en el consumo de una manera negativa. ¿Por qué? Porque la realidad es que los bolsillos hoy en la Argentina están cada vez más justos, ¿sí? Y en base a eso, nosotros hacemos un análisis, tenemos un partnership con Equifax. Equifax en Argentina es Veraz, ¿sí? Que es la base a nivel DNI más grande de la Argentina, que lo que hace es medir todo lo que tiene que ver con el riesgo crediticio de las personas, pero a su vez tiene un modelo donde en base a el comportamiento crediticio que tiene cada persona, tiene un estimador de ingreso, ¿sí? Nosotros nos nutrimos de esa información a nivel general y nacional,
la comparamos con la EPH, ¿sí? Y con información de consumo que nosotros tenemos, y sobre eso vamos estableciendo, ¿sí? Trimestralmente pirámide de ingreso individual de los argentinos, ¿sí? Esa pirámide está distribuida en 8 rangos de ingreso, que acá para la presentación lo simplificamos, en 4, ¿sí? Juntando a 2 rangos, donde básicamente, y esto era el panorama al cierre del 21, eso es porque la EPH, si bien ya tenemos los datos de Equifax para el primer trimestre, la EPH del primer trimestre todavía no está publicada, se va a publicar ahora, ¿sí? Con lo cual en breve estaremos publicando el primer trimestre del 2022, pero a valores de diciembre del 21, ¿sí? El 79% de la inflación estaba ganando de bolsillo por debajo de 46.400 pesos mensuales. ¿Sí? Recuerden que son ingresos individuales y no de hogar. Ahora, si nos vamos hacia atrás en la pirámide, en el 2018, ¿sí? Tomando los mismos percentiles, ¿sí? No era el 79, sino que era el 74. Entonces vamos viendo cómo a medida que fueron pasando los años, la base de la pirámide, que sería los ingresos, los niveles de ingresos más bajos, ¿sí? Fue juntando cada vez más gente. Pasamos del 64 al 70 en el 2019, ¿sí? Al 77 en el 2020 y al 79 en el 2021. Todo esto contemplando toda la ayuda que salió el gobierno a dar durante la pandemia, ¿sí? Con lo cual la situación hubiera sido bastante peor. Ahora, si yo sumo el 79 al rango de arriba, ¿sí? Que estoy en un poquito más de 16 puntos, ¿sí? Me estoy quedando con el 96% de la inflación de los individuos, el 26%, 96% de la población, que estaba cobrando valores de diciembre del 2019 por debajo de 90.000 pesos, ¿sí? Y esa gente me hace el 90% de todo lo que se vende de consumo masivo, ¿sí? Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Más que nada esto lo decimos a fabricantes que apuntan a categorías o a productos o a posicionamientos de marcas, a un segmento alto, ¿sí? Bueno, sepamos que el volumen no está ahí, ¿sí? El volumen se hace con la masa, ¿sí? Lo mismo cuando queremos ubicar una tienda nueva, ¿sí? No es lo mismo Recoleta que La Ferrer, ¿sí? Quizás en barrios más humildes, donde tiene una frecuencia de compra mucho, mucho más corta, ¿sí? Seguramente podamos vender productos de menor precio, pero a generar una rotación bastante más importante. Bien, dicho esto, ya sabemos de alguna manera por qué estamos como estamos hasta el cierre de mayo, ¿sí? En lo que tiene que ver con consumo. ¿Qué sucedió con las marcas en el acumulado del 2022 contra el 2021? Ahí la realidad es que no hubo grandes cambios. Nosotros, ¿qué hacemos cuando analizamos marcas? Tomamos las marcas de las principales categorías de PGC, que hacen casi el 70% de la venta de consumo masivo, ¿sí? Y las segmentamos en primeras marcas o marcas A, ¿sí? En segundas marcas o marcas B, en terceras marcas o marcas C, y en las marcas propias de las cadenas, ¿sí? Y acá tenemos, ¿sí? Cómo se fue moviendo los distintos acumulados del año a mayo para las cadenas de supermercado, para el mercado online de las cadenas de supermercado, para los mayoristas y para los autoservicios independientes, donde vemos que no hubo grandes movimientos, grandes cambios, y esto está muy fuertemente relacionado con toda la parte de precios máximos y precios cuidados, ¿sí? Todo el programa donde fueron apareciendo primeras marcas en programas con precio controlado, donde de alguna manera el consumidor se podía acercar un poco más a la primera marca, ¿sí? Por eso fue que con los números de ingresos que estábamos viendo y con la caída de consumo que estábamos viendo, ¿sí? Uno entendería
que la gente se fue volcando más hacia marcas más económicas, ¿sí? Pero ese movimiento lo fuimos viendo en las crisis anteriores, ¿sí? En el 20, en el 20, en el 19, ¿sí? En el 18 inclusive, donde hubo un gran crecimiento de todo lo que tuvo que ver con marcas C y marcas B también, pero hoy por hoy no se ven grandes movimientos. Incluso con marcas propias, ¿sí? Ahí sí, con marcas propias abro un paréntesis que tiene que ver con lo que sucedió durante la cuarentena, justamente con todo este tema de precios máximos, donde quedaron congelados en las cadenas de supermercado los precios de todos los productos, ¿sí? Y se hacía cada vez más difícil para los fabricantes que realizaban las marcas propias para las cadenas mantener el gap que tenían que mantener contra la primera marca para que la gente elija la marca propia. ¿Sí? Entonces ahí fuimos viendo durante la cuarentena en muchas góndolas de cadenas de supermercado, ¿sí? Prácticamente desabastecido la marca propia, ¿sí? Marcas propias que desaparecieron por muchísimos meses, básicamente por esto. Bien. Frente a lo que tiene que ver con precios cuidados, ¿sí? El programa fue teniendo muchos cambios en todo lo que fue el 2021, donde estuvo en un peso aproximado del 11% de todo lo que se vendía de consumo principal, pasaba por precios cuidados, ¿sí? Fue creciendo del 7 al 8, al 9, llegando a tocar el 11, donde el último trimestre del año pasado llegó a 22 puntos. Esto tiene que ver con que cuando habíamos arrancado la medición, el listado de precios cuidados era 300 productos, después pasó a 600, después pasó a 700, se fueron incorporando cada vez más productos, ¿sí? Y en el último trimestre del año pasado, que llegó a un pico de por encima de los 20, tuvo que ver con que empezaron a aparecer productos de primeros en ventas de categorías fuertes que ya se vendían de por sí, que entraron en el programa, ¿sí? Teniendo que eso no sucedió en el primer trimestre del 2021, ¿sí? Teniendo casi la misma cantidad de productos que tuvo en el último trimestre del 2021, ¿sí? El primer trimestre del 2022 casi que cayó en peso a la mitad, justamente porque si bien la cantidad de productos es casi la misma, bueno, hubo reacomodamiento en las categorías, ¿sí? Donde desaparecieron estos productos que ya movían volumen per se. Otro punto importante y no menor es el tema de inflación, ¿sí? Y acá, bueno, estamos nuevamente con datos viejos porque estamos al cierre de mayo, ¿sí? Prontamente estaremos publicando junio, ¿sí? ¿Y qué estamos midiendo acá? Acá estamos midiendo 2.100 productos comparables entre tres canales, entre los supermercados de cadena, entre los autoservicios independientes y entre los mayoristas. Códigos de barra que los encuentro en los tres canales y que los encuentro sostenibles en el tiempo desde diciembre del año anterior. Entonces acá me estoy comparando contra diciembre del 21. Eso quiere decir que a mayo, ¿sí? Llevábamos un incremento acumulado de 23,2% y que mayo había tenido un incremento de precios de un 6%. Si eso lo abrimos por canales, ¿sí? Tomando este listado de productos de 2.100 productos, notamos que en el acumulado el incremento fue mayor en lo que es el canal mayorista, ¿sí? Con un 27%, en los autoservicios con un 26% y en las cadenas de supermercado con un 21%. Entonces, las cadenas fueron tomando listas más tardíamente que el resto de los canales. En lo que respecta a las canastas, ¿sí? Salvo en las cadenas de supermercado, salvo higiene y cosmética y limpieza y toda la parte de limpieza, ¿sí? El resto estuvo por encima de 20 puntos, donde fue toda la parte de bebidas con alcohol, la que mayor crecimiento tuvo. En el caso del independiente, fueron los perecederos los que mayor crecimiento tuvieron, ¿sí? Con un 30% de incremento de precios y toda la parte de limpieza con un 29% de precios. Y ahí vemos el gap que se establece en la toma de precios en limpieza entre los supermercados y los autoservicios, ¿sí? Y en el caso de los mayoristas impulsivos con mayor crecimiento, un 33% de crecimiento contra diciembre del año pasado, ¿sí? Toda la parte de desayuno y merienda con casi un 30%, higiene y cosmética también con casi un 30%. Ahora bien,
cuando empezamos a ver estas canastas, ¿sí? Y tratar de entender cómo consume la gente para definir nuestro surtido, ¿sí? Esto está tomado a mayo, ¿sí? Con el valor de dólar a mayo, ¿sí? Por ende, obviamente, ahora junio vamos a tener variaciones, pero así como va a haber variación del tipo de cambio blue, ¿sí? Vamos a tener que tomar un promedio para junio, ¿sí? También hubo una variación de precios distinta, ¿sí? Lo mismo va a suceder con junio. Básicamente, ¿qué nos dice esto? ¿Sí? Tomamos el valor del dólar y dividimos cada una de las canastas. Primero dividimos consumo principal, ¿sí? Y luego cada una de las canastas para tratar de entender cómo se vende por rango de precio, ¿sí? ¿Y esto qué me dice? Que el 41% de lo que se vende en consumo principal, en consumo masivo, en alimentos, bebidas, perfumería y limpieza, son productos de hasta $1, ¿sí? En este caso, hasta 200 pesos. ¿Sí? Llevados a los valores de hoy, hasta 250 pesos. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante al momento de trabajar sobre surtido para el caso de las cadenas o al momento de trabajar sobre desarrollos para el caso de los fabricantes, ¿sí? Donde, bueno, la gente está teniendo un límite de gasto por producto. Entonces, bueno, tener cubierta esa gama baja, ya sea porque son size más chicos de productos, ¿sí? O porque son marcas más económicas, y tener una entrada de gama más accesible para el consumidor. ¿Sí? El 41% por debajo de $1, ¿sí? Y entre $1 y $2 el 36%. ¿Sí? Ahí me estoy llevando más del 70%, casi el 77%. Obviamente en impulsivos ese peso es mayor, simplemente porque toda la parte de golosinas y demás tiene un precio en general más bajo, ¿sí? Pero si lo llevamos a bebidas con alcohol, bueno, esa tasa del 41, ¿sí? Se me va al 11%, si lo llevamos a desayuno y merienda estamos en el 45%, si lo llevamos a alimentación estamos en el 46%, bebidas sin alcohol estamos en el 60% y así con cada una de las distintas familias de productos. Bien, ¿qué sucedió al cierre del 21 y comparando contra el resto de los años con el movimiento de canales? Sí, al cierre del 21 lo que vimos nosotros es que, y acá estamos agregando más canales donde tenemos consumo principal, no solo de las cadenas de supermercado con su e-commerce, no solo del autoservicio y no solo del mayorista, y este es el consumidor final en mayorista, sino que también sumamos el tradicional o los almacenes y también toda la venta de consumo principal en farmacias, ¿sí? que cada vez tiene más peso. Bueno, vemos que ahí, y esta estructura de la demanda está medida en facturación y no en volumen, ¿sí? Vemos que ahí tuvieron una pequeña retracción las cadenas de supermercado, tuvieron un pequeño crecimiento la parte de e-commerce de la cadena de supermercado, una caída a los autoservicios independientes dentro de lo que es la estructura, un crecimiento el consumidor final en mayorista, un crecimiento el tradicional, el almacén, e impulsado principalmente por bebidas, ¿sí? Tanto bebidas con alcohol como bebidas sin alcohol, y un crecimiento también de las farmacias en todo lo que tiene que ver con consumo principal, obviamente donde el mayor peso viene de higiene y cosmética, ¿sí? Ahora, en el transcurso del año, donde ya metemos el primer Q del 2022 y ahora en julio vamos a estar sacando el segundo Q, ¿sí? Este análisis lo hacemos trimestralmente. Ahí se ve más todavía el crecimiento del tradicional, del almacén, impulsado por bebidas, ¿sí? Ahí se ve que el consumidor final, el mayorista, se mantiene, ahí se ve que el peso del autoservicio se mantiene y ahí se ve que el supermercadismo pierde un poquito contra el último cuatrimestre y contra el tercer cuatrimestre del año anterior y también contra el primero del 2021. Una de las principales caídas en la estructura del canal supermercado tienen que ver con que esto está medido en facturación, con que el canal supermercado en los últimos años, por todos los controles de precios que tuvo, fue el que menos actualización de precios tuvo, ¿sí? Y al medirse en facturación, si bien veíamos un crecimiento en volumen del canal supermercado, no ahora en el 22, pero sí al cierre del 21, sí contra una caída del autoservicio, ¿sí? No así era en facturación, y esto tenía que ver también con que el precio promedio de las categorías iba creciendo más rápidamente en el resto de los canales, ¿sí?
En lo que respecta a la venta online, y acá venta online estamos tomando el e-commerce de las cadenas de supermercados, ya sea por aplicación o ya sea por página web, ¿sí? No por plataformas colaborativas, digo, todo lo que son last milers, ya sea como Rappi, Pedido Ya, ¿sí? Nosotros lo estamos tomando hoy por hoy como venta presencial, ¿sí? No como venta de e-commerce, ¿sí? Este es el e-commerce estricto, donde dentro del total de la venta del supermercadismo en Argentina, en el 2019 el e-commerce estaba pesando apenas por encima del 1%, donde obviamente se disparó a partir de la cuarentena, ¿sí? Llegando a tocar casi un pico de 5 puntos en junio y en noviembre. Igualmente, como acá estoy contemplando no solo consumo principal, sino también todos los sectores, y como todavía el volumen del e-commerce sigue siendo bajo en facturación en comparación contra todo lo que es la venta presencial del supermercadismo, impacta mucho los eventos de electro, ¿sí? Con lo cual estos dos picos de julio y de noviembre tienen que ver con eventos específicos de electro, ¿sí? Pero después de que empezó a mainar un poco la cuarentena, que empezó a haber un poco más de movilidad y demás, ¿sí? Volvimos a tasas un poco más normales, con un crecimiento notable contra lo que era 2019, ¿sí? Casi triplicándolo. Hoy estamos llegando casi a los 3 puntos de peso dentro de lo que es el canal supermercado. Obviamente cada cadena tiene una realidad distinta, ¿sí? Hay cadenas que tienen un peso mucho mayor que esto, hay cadenas que tienen un peso bastante menor que esto. En el medio no solo fue un cambio del consumidor, de por la cuarentena tuve que probar el canal online y me quedé, sino que también hubo un desarrollo de la oferta muy fuerte, ¿sí? En este momento del 2019 teníamos prácticamente tres oferentes, que eran Cencosud, Coto y Walmart, ¿sí? Donde Carrefour tenía algo, pero poco surtido y poca cobertura geográfica, donde Día tenía algo, pero poco surtido y poca cobertura geográfica, donde la Anónima tenía solamente la parte de non-food, donde Casino no tenía nada, donde Toledo no tenía nada. Entonces, no solo creció por un cambio del consumidor, sino creció por un desarrollo de oferta, ¿sí? Aquellas cadenas que ya estaban, bueno, mejoraron su cobertura geográfica y mejoraron su surtido. Aquellas cadenas que estaban, pero tenían un surtido quizás para algunos sectores específicos, por ejemplo, caso La Anónima, que trabajaba solo electro, empezaron a desarrollar la parte de full. Y otras cadenas que no tenían venta online, como por ejemplo Casino, como por ejemplo Toledo, empezaron a desarrollar el canal, ¿sí? Entonces empezó a haber cada vez más propuesta, ¿sí? A nivel nacional. Así y todo, cuando hacemos el análisis por región de cómo se vende todo el online, ¿sí? Todo lo que es AMBA, periferia y capital federal tiene un peso muy fuerte, ¿sí? Está un poco enviciado porque mucha venta de electro de algunas cadenas nacionales, al tener su depósito en AMBA, queda registrada la venta ahí, pero ahí vemos el dato genuino cuando nos basamos en consumo principal, donde vemos que periferia maneja de toda la venta online el 39%, ¿sí? Y Cava estaba manejando el 20%. Entonces casi el 60% de la venta pasa por AMBA, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con online. Y cuando empezamos a abrir otras regiones, obviamente son fenómenos que están relacionados a los grandes conglomerados urbanos, ¿sí? En lo que tiene que ver con sectores, sí hay una diferencia de peso, ¿sí? Acá tenemos todo lo que es venta presencial, cuánto pesa cada uno de los sectores que veníamos hablando antes, bazar, consumo principal, electro, frescos y textil, donde obviamente hay un peso mayor de frescos en el presencial, casi el 20% de lo que se factura, y consumo principal pesa casi el 65%, donde electro pesa el 7%. Si nos vamos al online, ahí tenemos un muy fuerte peso de lo que es el electro, casi con un 33%, ¿sí? Consumo principal sigue teniendo fuerte peso, ya con menor peso de frescos, con menor peso de textil y mayor peso de bazar. Ahora bien, y ya para cerrar, ¿sí? Bueno, este punto que veníamos comentando antes de el pronóstico que nosotros hacemos todos los años en base y que vamos ajustando, ¿sí? En base a cómo puede terminar de cerrar el año. Acá vamos a estar hablando de lo que veíamos nosotros al mes de mayo, ¿sí? Mayo
transcurriendo. Bueno, ¿qué podemos empezar a tomar? ¿Sí? Veníamos hablando antes de inflación, recomposición de salarios y consumo, donde cuando la recomposición del salario equipara o le gana a la inflación, ahí se empieza a notar fácilmente en el consumo. Bueno, la realidad es que venimos pasando de un esquema donde muchas empresas venían actualizando sueldos 2 veces al año, alguna una vez al año. ¿Sí? Bueno, hoy ya se está con una inflación que no sabemos en cuánto va a cerrar. Cuando arrancamos el año pensamos que iba a ser un 55%, fuimos ajustando sobre la marcha a un 60, un 65%. Hoy no sabemos si vamos a terminar tocando el 80%. ¿Sí? Bueno, por más que actualicemos los sueldos trimestralmente, va a ser difícil que el sueldo vaya alcanzando el ritmo que va teniendo la inflación. ¿Sí? Donde vemos que la pobreza sigue siendo muy fuerte en la Argentina, tenemos niveles muy fuertes, lo veíamos en la pirámide de ingresos, y seguramente esta inflación termina afectando directamente sobre eso, y lo vamos a ver ahora con la salida del primer trimestre, una clase media muy golpeada que se fue cayendo hacia los ingresos más bajos, y son pocos los hogares que terminan llegando a fin de mes. Cada vez más gente con los niveles, cada vez más gente en los niveles más bajos de ingresos, que terminan haciendo el 96% de todo lo que se consume. ¿Sí? Y si bien la asistencia del Estado es fundamental, porque cuando vamos a ver los datos y nos comparamos contra Uruguay a nivel tasa de desempleo, vemos que las tasas de desempleo son bastante similares. Digo, estamos en 7, 8, 9 puntos ambos países, pero cuando vamos a ver datos de pobreza, vemos que Uruguay está alrededor del 10% y Argentina está cercano a un 50%. ¿Sí? Y bueno, eso tiene que ver también con cómo medimos desempleo nosotros, todo lo que tiene que ver con ayudas sociales está entrando como si fuera una persona empleada, porque está recibiendo algún tipo de ingreso mensualmente. ¿Sí? Entonces, la ayuda del Estado es vital, porque si no hubiéramos tenido, en otros periodos con estos datos hemos tenido estallidos sociales que hoy no los estamos teniendo. Es vital que eso continúe de alguna manera, pero es muy difícil de sostener, y muy difícil de sostener también contra la inflación. Entonces, la verdad que el panorama no es muy positivo. La inflación complica todo cada vez más. Imagino que ustedes, en cada uno de sus negocios, prácticamente la actualización de listas se hace cada vez más difícil, ¿sí? Sobre surtido completo. Entonces es una dinámica también mucho más difícil para todos nosotros para trabajar, no solo en los detallistas, en los fabricantes, en todas las industrias de servicio. Digo, uno ya no sabe qué precio poner. En base a eso, y en la corrida que nosotros hicimos del modelo, con los datos que teníamos a mayo, bueno, ¿qué iba a pasar con la inflación? Hay un montón de incertidumbres que nosotros veníamos diciendo que, de mantenerse esta inestabilidad estable a la que veníamos acostumbrados, ¿sí? Donde la inflación se sigue manteniendo a los ritmos que veníamos manejando, donde pensamos que iba a estar en un 55 y terminamos previendo a mayo ya un 65 y pensábamos que nos quedábamos cortos, ¿sí? Donde no iba a haber una devaluación del tipo de cambio mayor a lo presupuestado. ¿Sí? Ahora tenemos que ver qué pasa con el blue, dónde se termina acomodando y cómo termina afectando realmente en los distintos rubros y en las distintas industrias. ¿Sí? Si los salarios de alguna manera siguen acompañando, quizás a veces un poco más tardíamente, pero siguen acompañando los niveles de la inflación para que el consumo no se pierda. Si el desempleo sigue de alguna manera estable en las tasas que venimos manejando, en parte relacionado muy fuertemente con todo lo que tiene que ver con ayuda social, y si se mantienen los niveles de ayuda social que venimos manteniendo, ¿sí? Empezamos a ver que hay ciertos indicadores económicos que empiezan a recuperar niveles de la prepandemia. ¿Sí? Entonces, en base a eso y en base al mes de mayo como último mes, nosotros lo que estábamos viendo, ¿sí? Era un cierre de semestre positivo de un +6, pero comparándose también contra un primer semestre del año pasado negativo, ¿sí? Y un segundo semestre, que acá seguramente vamos a tener que hacer un ajuste un poco hacia abajo, ¿sí? Con un menos 0,3, o sea, casi flat contra lo que era el segundo semestre del año pasado. Eso nos daba que el consumo
al cierre del año terminara dando una tasa positiva de entre un +2 y un +3. Hoy, sin correr el modelo, con datos de junio, ¿sí? Pero ya viendo, y ya habiendo vivido este tipo de situaciones en el pasado, uno pensaría que de alguna manera el segundo semestre equipararía el positivo del primer semestre. No quiero decir que vamos a tener un -6 en el segundo semestre, ¿sí? Tenemos diciembre, que es el mes de mayor ventas para la industria, ¿sí? Entonces, creemos nosotros que podría, este +2, +3, ¿sí? Podría llegarse a convertirse en un 0 o +1, ¿sí? Así todo, por ahora, esperamos, queremos, por el bien de todos, que tengamos un cierre o flat contra el año pasado o apenas positivo, ¿sí? Bueno, nosotros cuando estemos actualizando esto, obviamente se los vamos a estar compartiendo, ¿sí? Igualmente, este tipo de trabajos, parte de este tipo de trabajos nosotros también compartimos en media, ¿sí? Y quedamos a disposición después sobre puntos ¿Querés de sacar los la que... presentación así te vemos? ¿Cómo? ¿Querés sacar la presentación así te Sí, vemos? Ahora. dame un segundo que veo Bueno, no. dónde tengo el compartir porque... Bien, esto Arriba a la observo. derecha. Ahí estamos. Ahí lo vemos. Buenísima la Bien. presentación, es muy bueno. Como todo lo que hace Sentia. Saludos a Osvaldo. Bastante alentador, creo que todos pensamos que iba a ser peor, ¿no? Sí, la realidad es que bueno, muchas gracias primero por los comentarios. Tratamos de ir siguiendo, si bien trabajamos con la información pasada, ¿sí? Tratamos de ir siguiendo el pasado lo más corto que podemos para estar al día con todas las tendencias. De hecho, hoy es 6, semana que viene seguramente vamos a estar publicando canastas de supermercado y autoservicio de lo que es el cierre de junio, ¿sí? Y a su vez vamos haciendo un seguimiento semanal de lo que es el negocio, principalmente de lo que es el canal supermercado. Por eso mostramos un poco... Acá que no conocen mucho Cintia, yo inclusive lo que te pregunté, porque capaz está bueno que cuentes en qué canales usan. Ustedes relevan datos en grandes cadenas, pero me contaste que también en cadenas regionales, autoservicios. Sí, nosotros vemos y medimos los canales que estuvimos repasando más que nada en la estructura de la demanda. Si bien al principio hablamos mucho de supermercado y hablamos mucho de autoservicio, medimos mayoristas, ¿sí? Tenemos el mayor panel colaborador de mayoristas, medimos autoservicios, donde tenemos una muestra en cada una de las regiones de autoservicios, una muestra inteligente que llamamos nosotros, porque son autoservicios que tienen máquinas que transmiten semanalmente información y sobre eso proyectamos al universo de autoservicios del país, ¿sí? Medimos también para algunas categorías, todavía no para todo consumo principal todavía, pero para algunas categorías medimos lo que es el canal tradicional o el almacenero, medimos kioscos y mini mercados también, y medimos también farmacias y perfumerías, ¿sí? En algunos casos es 100% censal, en otros casos es proyectado, ¿sí? En lo que tiene que ver con cadenas de supermercado, trabajamos con todas las principales cadenas, pero también trabajamos y estamos desarrollando ahora muy fuertemente toda la parte de cadenas regionales, ¿sí? Así que, bueno, tratando de mejorar cada vez más la cobertura, y así como venimos trabajando muy fuertemente en Argentina, nos animamos en los últimos años a empezar a dar pasitos en otros países, donde ya estamos midiendo en Paraguay y en Uruguay con reportes sobre lo que es por ahora Canal Supermercado, y estamos ahí empezando a medir algunas cosas también en Perú, en Colombia y brevemente en México y en Brasil también. Bien, yo ahora, Sabrina, la presentación se la voy a pasar para que la tengan disponible. Dale, porque muchos nos lo pedían, así que Sí. porque nos diste mucha información, después la tenemos que procesar en nuestra mente, no sé yo, mi cabeza de abogada, veo tantos números que a veces yo hay un punto que me pierdo, entonces después voy a repasar los números, pero
Bueno, queríamos agradecerte, la verdad que... muy No, por favor, a disposición, un placer para mí y para nosotros estar aquí. Lamentablemente no me pude acercar físicamente, pero bueno, por suerte pudimos tener el encuentro y bueno, muchas gracias a todos por la atención prestada. Este año te invitamos para que nos digas el más 6%. El año que viene, esperemos que sí, esperemos que sí. Sí, la realidad es que uno se queda con esa sensación de la última semana, muy negativa. Bueno, también depende de la industria, ¿no? Las ventas en electro fueron récord, después la pregunta es a qué precio se repone, si es que se puede reponer, ¿no? Hasta ahora eso todavía no está muy en claro. Pero esperemos que se acomode un poco y volvamos a esta inestabilidad estable con la que es molesta, es muy molesto trabajar con una inflación de 55, de 60, de 70, todo se hace muy difícil, los contratos, los sueldos, el gasto a fin de mes, pero bueno, nada, mucho mejor que un nuevo descalce que podríamos llegar a tener si tenemos un salto del tipo de cambio oficial, veamos ahí a ver qué cartas se toman. Muchas gracias. Gracias. Por favor, a disposición y a las órdenes.